Hola, hola, buenas noches. 9:15 de la noche del 20 de abril. Hoy vamos a tratar algo de depresión que han pedido y veremos qué va saliendo además de esto. Enrique, buenas noches. Sigue el calor de verano en primavera en mi tierra. Los hijos de Indra, hola hermosa, buenas noches. Angie, Aida, buenas noches. Hoy vamos a ver cómo nos va con la depresión. Sabemos que hace 500 años, 400 años, hola Angie, qué gusto que estés por acá, empezaron a estudiar o se reconoció la depresión como enfermedad mental. Erika Bautista, buenas noches. En el siglo XVI. Ahora que estamos en el siglo XXI y a finales del siglo XX, se empezó a entender, se empezó a estudiar. Hola Eva, buenas noches. Se empezó a estudiar desde otro enfoque, desde otro punto de vista y se han llegado a conclusiones muy interesantes. Gracias, José Luis. Luz Dari, qué tiempo sin verte, buenas noches. Que las emociones mentales no existen, las enfermedades mentales no existen. Y si lo pensamos con calma, si nos damos cuenta a fondo, si lo vemos fríamente, la mente no se puede enfermar. Para empezar, somos un cuerpo que nace perfecto y las emociones lo van sacando de su perfección poco a poco. Somos una máquina perfecta. Aida Edith, el problema de depresión. Alejandra Viviana, hola, ¿cómo estás? Básicamente lo que sucede con la depresión es que los pensamientos nos ganan. José Luis, buenas noches. Eva dice, excelente tema, yo la viví 2 duros años y mis hijos lo vieron, sí. Sí, la depresión es un tema que se respeta, porque es un tema que, como en el ring de box, de lucha libre, tira a la persona a la lona, pero es por los pensamientos. Te pones a pensar algo y le sigues dando vueltas y le sigues dando vueltas y le sigues dando vueltas. Por supuesto que te desgasta, te quita el hambre, no duermes, no te dan ganas de trabajar, pero es porque tú estás pensando en lo que no debes de pensar. Y a veces sabemos qué es lo que no debemos de pensar y lo seguimos haciendo, no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, es como un carro que va de bajada a alta velocidad. Cuando te das cuenta y quieres meter el freno, ya no puedes. Es ahí donde necesitan entonces el psicólogo, entonces al psiquiatra, y es cuando los empiezan a empastillar. Pero las pastillas no son para sanar. Hola Eva hermosa, buenas noches. Las pastillas no son para sanar, las pastillas son, no estoy en contra de la medicina, por supuesto que sirve para una operación, para una quebradura de pierna, para un golpe, para una herida, por supuesto que sirve, pero para las cuestiones emocionales de ninguna manera, porque no aceptan, porque la psiquiatría y la psicología han declarado, los directores de estos carreras, de estas profesiones mundialmente tan fuertes, han declarado que ellos no saben de dónde nace la depresión. Lo único que hacen es darles pastillas, darles, no sé, inyecciones, para que estas personas se mantengan dormidas. Angie dice, a mí de repente me da por comer. Eso es ansiedad, hermosa. Eso es, seguramente es ansiedad.
también manejada por los pensamientos. Es que todo parte de los pensamientos. Todo, como les dije la semana pasada, una guerra se comienza con un pensamiento. Si lees la Biblia, empezó todo con un pensamiento. Sí, José Luis, es muy mala la depresión, por supuesto que tú lo sabes bien. Un tiempo que adelgacé y al verme delgada me deprimí, sentí que no era yo. Es que tú te conocías de una manera, depende también de por qué adelgazaste. Y los kilos que sobran también depende de lo que estás escondiendo. A veces no escondemos nada, pero la mayoría de las veces los kilos son para escondernos de algo, de alguien. Es como los problemas de la piel, acné, manchas y estas cosas, es para esconder algo, casi siempre de la niñez, casi siempre de la adolescencia. Algunas veces es para esconder algo que viene desde antes de que tú nacieras. Alejandra Viviana López dice: yo tuve depresión mucho tiempo y llegué a intentar quitarme la vida 3 veces. Si la medicación para esto es terrible, es como si te durmiera constantemente. Por supuesto que es terrible la medicación. En las sesiones que yo doy a las personas con depresión, no puedo decirles enseño, tal vez sí sería la palabra correcta, pero yo no soy maestra de nadie. Les dirijo para que vayan aprendiendo, para que vayan comprendiendo la manera de cambiar sus pensamientos de verde, rojo, de azul a amarillo, para que vayan jugando con sus pensamientos, para que vayan aprendiendo a pensar. No es que seamos brutos, tontos, no. Es que estamos acostumbrados a que los pensamientos llegan y los aceptamos, y lo peor es que los creemos, y para terminarla de joder, los vivimos. Julia Rodríguez desde Colombia, hermosísima. Mónica Rubio: hola Mari, a mí me recetaron pastillas para el estrés y la depresión, pero solo tomé una vez y no las he vuelto a tomar porque me sentí tan mal después de pasarme más de día y medio dormida. Ha sido lo peor que me ha pasado. Es que es lo que hacen, como no saben la cura, como no saben el modo, como no aceptan que sea tan fácil, por decirlo de algún modo, a comparación de lo que los psicólogos hacen, que te tienen en depresión en 6 años y 10 y 15 y 30. Conozco una persona que está en psicología desde hace 42, 43 años. Y ella dice que no puede dejar de ir porque simplemente ella se apegó tanto a su psicólogo que no puede dejar de ir. Es como su modo de vida. Y válido. Entonces, aquí leo lo de dormirse. Sí, es que es lo que hacen, dormirte para que no pienses. Realmente no es una ayuda, realmente no están haciendo nada, porque aunque tú no estés pensando, porque estás dormido, dormida, en el poco rato que logras estar despierta, todo vuelve, y todo vuelve con más fuerza, con más importancia, más terrible cada día. Es por eso que después de que les dan la medicación, en la gran mayoría de los casos, cuando llegan a estarse despiertos 2 o 3 días, cuando vuelven a pensar con algo de claridad y se dan cuenta de lo que está sucediendo, de que ya es más de lo que era hace un mes o 2 o 3 que empezaron a medicarse, hay suicidios. Qué bueno que tú no lo lograste, no te tocaba, qué bueno que aquí estás. No es que las pastillas le ocasionen el deseo de suicidio. Lo que sucede es que al estar como fuera de este mundo por un tiempo, al regresar y darte cuenta que la situación no ha mejorado, sino todo lo contrario, entonces es cuando dices, esto no es para mí, yo ya no puedo más, y entonces es cuando hay suicidios. Y qué bueno que no en todos los casos lo logran. Es interesante la depresión, es interesante para mí es interesante escribir, porque me gusta escrito, porque así queda todo para consultar, para preguntar, para releer, para dudas, etcétera.
Cuando empezamos a escribir y siento a las personas, sobre todo las mujeres, el 70% de las mujeres son las que padecen depresión y la mayoría es porque están en la casa. Y yo creo, no lo sé, no lo he estudiado, yo creo que es porque estar en la casa les deprime estar encerradas en lo mismo, lavando, planchando, barriendo, trapeando, haciendo la comida, lavando trastes, los hijos, el súper. Y yo pienso que la rutina es lo que las hace caer en depresión. Y si me da por dormir pero sin pastillas, sí, la depresión es una tristeza, la depresión es una melancolía, la depresión es una tristeza que va creciendo y creciendo y creciendo y seguramente te va a dar por dormir, por no comer, por no bañarte. Es natural que esto suceda, a menos que la depresión se trate de la manera correcta, sin pastillas. Decía yo que cuando empiezo a hablar con las personas, sobre todo más mujeres que varones, en hora y media, en 2 horas, que casi siempre tarda la primera cita que tenemos, la mujer está completamente diferente, ya no escribe las palabras que antes escribía. A los 2 o 3 días normalmente les pregunto, que no debiera, pero me gusta, les pregunto cómo se ha sentido y la gran mayoría de las veces se han sentido mejor. Algunas me han dicho que hasta han bajado de peso y no es que pierdan peso, es que se sienten diferente, se ven diferente, se paran de manera diferente, caminan de manera diferente. Entonces, al no estar encorvado, al no estar suelto a como sea, la ropa les queda holgada y ellas sienten que están bajando de peso y probablemente muchas veces ha sucedido. No las conozco para decir en 15 días parecía que bajó 5 kilos, pero ellas dicen que han bajado de peso. Y algunas personas, sobre todo hombres, han subido de peso después de terminar con su depresión. El metabolismo es completamente diferente. Eva Rocha dice, la depresión viene acompañada de suicidio y vicios. Bueno, yo creo que los vicios hacen que las personas se depriman y la depresión hace que las personas intenten suicidarse. Es que yo no estoy de acuerdo con que el alcoholismo y la drogadicción sea un vicio. Yo pienso, he estudiado y estoy más de acuerdo con la línea del pensamiento que dice que los vicios, el alcoholismo y la sexualidad o el sexo y la drogadicción no son vicios, son necesidades de amor. Cuando las personas empiezan a drogarse, lo hacen porque en el lugar en el que están no se sienten a gusto, porque no les ponen atención, porque los maltratan, porque los golpean, porque los desprecian, porque son simplemente un cero a la izquierda. Entonces salen a la calle, por llamarle calle, con el amigo, con el primo, al bar de la esquina, y ahí prueban el alcohol o prueban las drogas. Entonces ese día, esa primera vez, se sienten tan bien al hacer algo que los hace sentirse diferente, que durante 10 y 20 y 30 años y toda su vida pueden vivir buscando lo que sintieron la primera vez que tomaron alcohol, la primera vez que se drogaron, la primera vez que tuvieron sexo. Esto es la base de las adicciones, de estas 3 adicciones que son las más comunes. Viven toda la vida buscando lo que sintieron la primera vez que probaron lo que se convirtió en su adicción y jamás lo logran, jamás lo logran. Es por eso que prueban tantas drogas, es por eso que tanto sexo, tantas mujeres, luego también con hombres, luego con gays, luego violan. Están buscando la primera sensación de lo que después se convirtió en una adicción por su necesidad de amor.
Es que todo es emocional, esta vida es emocional, todo viene de las emociones, todo parte de los pensamientos, se convierte en emociones, después son sentimientos y después son realidades, o lo que creemos que es realidad. Así de simple, así de simple es. Y es tan simple que es por eso que es tan difícil creerlo, tan difícil practicarlo, tan difícil aceptarlo. Cuando las cosas son tan fáciles, no se pueden creer, no se pueden aceptar. Y este tipo de formas de ayudar a las personas, de acompañarlos en el proceso para salir de sus conflictos físicos o emocionales o muchas veces sentimentales, es algo que realmente lo único que tienen que hacer es, como dice una frase, no sé si de la televisión o cómo, o de dónde, suavecito y cooperando o algo así, es lo único que tienen que hacer. Si te resistes al cambio, si te resistes a la transformación, si te resistes a dejar de ser la persona que te convirtió en lo que eres y que no te gusta, no vas a poder transformarte, vas a seguir igual o peor, porque ahora como ya sabes lo que tendrías que hacer para transformarte y no lo haces, además de vivir como vivías antes y que no te gusta, y saber cómo debes de hacer la transformación, tienes la culpa porque no has aceptado que no eres culpable, tienes la culpa de no cambiar. Entonces se convierte en algo peor. Sofía Pérez, buenas noches. Entonces se convierte en algo peor. Llegó mi familia. Esta es la base es flojito y cooperando contigo mismo, no vas a cooperar con alguien más, vas a cooperar, vas a entender, vas a comprender, vas a abrir tu mente, vas a dejar de querer razonar todo lo que sucede, todo lo que pasa, no todo tiene explicación y no todo tenemos que saberlo. Hay cosas que no tenemos por qué saber, hay cosas que no nos tienen por qué preocupar y hay otras cosas que no tienen por qué importarnos. Me esperan un tantito. ¿Puedes abrir la puerta? Esta es la base, que no nos tenemos que estar preocupando y fijando de lo que pasa en el gobierno, de lo que pasa con el vecino, de lo que pasa, no lo podemos solucionar, soluciona tu vida. ¿De qué te sirve estarte metiendo en otras cosas y tu vida no la solucionas? Esto es un modo de buscar una forma de ansiedad. Al no poder solucionar, al no poder hacer nada, porque sencillamente son cosas que están fuera de tu control. Y terminas deprimido porque te sientes impotente para hacer lo que te gustaría hacer. Hay que aprender a pensar. Hay que aprender a pensar en lo que sí es para ti, lo que sí es para que tú soluciones, lo que sí es para que tú vivas. Esto es bien importante. Si alguien llega a tu casa, seguramente va a tocar la puerta. Pero si oyes un carro que pasa, no tienes por qué preocuparte. Es lo mismo que pasa con las situaciones en las familias, aunque sean parientes, aunque sean amigos muy cercanos. Si no es para ti, no es para ti. No tienes que meterte ni tienes que preocuparte. No es que no te importe. Es que cada quien soluciona sus asuntos como puede. Y si por querer solucionar lo que no es de ti, lo que no es para ti, lo único que vas a lograr es deprimirte, porque te vas a sentir impotente, porque a veces, aunque tuvieras 1000 palabras que decir, no puedes decir ni una, porque no tenemos el derecho de meternos en la vida de los demás. Y nos hace sentir mal y nos hace sentir triste, y entonces llega la depresión. Por cualquier camino llega. Es una señora que le gusta meterse silenciosamente, y cuando nos damos cuenta ya es difícil sacarla, a menos que tengamos la ayuda que no sea pastillas. Alondra Gibson dice, buenas noches. Es un tema muy interesante. Yo hace tiempo tuve ese síntoma muy feo, pero pude salir de esa depresión con ayuda de mi familia y sobre todo poniendo mi parte. No hay que caer en ese síntoma para que no vuelva a aparecer durante toda tu vida. Es verdad, no hay que tenerle miedo a la depresión, pero tampoco hay que amarla demasiado.
Es natural a veces estar triste, nos suceden cosas, se terminan amores, se muere gente, se enferma gente, nos cambiamos de casa, nos quedamos sin trabajo, pasan muchísimas cosas por las que tenemos todo el derecho de estar tristes, pero no de estar demasiado tristes, no de quedarnos instalados en la tristeza, y entonces nunca aceptamos la muerte de la persona, seguimos tristes, seguimos deprimidos. Como nos deprimimos, nos salimos a buscar tras de otro trabajo, seguimos tristes, seguimos deprimidos. No es así, tenemos que hacer las cosas por nosotros, tenemos que comprender, tenemos que darnos cuenta que la vida es así, la vida es así, la vida tiene altas y bajas y la vida continúa. Te sientas bien o te sientas mal, quieras o no quieras, la vida va a continuar. Entonces es mejor, pienso yo, es mejor que la vida continúe con una sonrisa tuya que con una lágrima. Es sencillo, es simple pensarlo. ¿Qué necesidad tienes de sufrir si lo puedes evitar? ¿Es más fácil sufrir? Por supuesto que no. Yo les decía, no recuerdo a quién, no, ya recordé, pero no lo voy a decir. Yo le decía a una persona, es que es más fácil que sonrías a que estés así. Es más fácil porque todos los demás a tu alrededor van a estar contentos. Como escribí hace ratito, que las personas llegan y a veces llegan de buen humor, pero como ya estamos acostumbrados a que van a llegar de mal humor, a que van a llegar buscando pleito, que van a llegar aventando puertas, ya nosotros o nosotras, los que estamos en la casa, sabemos cómo va a llegar esa persona, creemos que va a llegar, y aunque esa persona llegue con una sonrisa, como ya nosotros los esperamos de mal humor, ya nosotros estamos de mal humor. Es por eso que entre las parejas, es por eso que entre los hijos y los padres se debe de hablar. No me gusta esto que tú haces, no me gusta que llegues así, no me gusta que avientes la puerta. Se debe de hablar. Se debe de hablar y se debe de comprender si es el modo de esta persona, porque en el lugar en el que trabaja la puerta pesa 80 kilos y la de tu casa pesa 6. Bueno, entonces vas a comprender que está acostumbrado a que está 8 o 10 horas en su trabajo y hace mucha fuerza para aventar una puerta porque pesa 80 kilos y llega a la casa y se le va. Lo tienes que comprender porque también hay costumbres difíciles de erradicar. Si en tu casa usa la puerta 3 o 4 veces al día y el de trabajo la usa 40, por supuesto que va a aventar la puerta. Hay que ver las emociones, hay que ver los motivos, no es nada más de que estás molesto y no te quiero ver y no te quiero y vete de aquí, vete de mi cuarto, y no, hay que saber por qué, hay que hablar, se llama consenso, hay que hablar, hay que preguntar, hay que escuchar, no solamente preguntar y seguir hablando, hay que escuchar para evitar el problema que al rato se convierte en una depresión, porque una de las dos partes no va a entender a la otra. ¿Pero por qué me está buscando pleito? ¿Pero por qué llega enojado? Es que no me quiere, seguramente tiene otra mujer, seguramente vive con el vecino, qué sé yo. Hay muchas cosas, hay muchos pensamientos bastante tontos que son capaces de manejarnos la vida completamente y de no darnos cuenta porque no sabemos pensar. Porque no sabemos pensar. No nos damos cuenta que si no pensamos las cosas que no nos gustan, no vamos a tener las emociones que no nos gustan y no vamos a tener los sentimientos que no nos gustan y no vamos a vivir la vida que no nos gusta. Aprender a pensar. Esto es básico, lo que se tiene que hacer. Debemos de comprenderlo, debemos de aceptarlo, debemos de practicarlo, porque este es el principio. Y si se dan cuenta, fríamente, no porque yo lo digo, piénsalo tú, si te das cuenta cómo empezó X problema que tuviste de depresión, con un pensamiento, con algo que creíste, y te quedaste en la creencia de eso y no fuiste capaz de comprobar si era o no era verdad.
te quedaste enganchado en que creíste que ella tenía otro, que él tenía otra, que nunca ibas a conseguir otro trabajo, que no tenías para pagar tu casa y entonces te ibas a quedar en la calle a vivir, y en lugar de hacer algo te quedaste ahí, te quedaste en ese pensamiento que te hizo generar sentimientos de tristeza, de melancolía, de tristeza extrema, te quedaste entonces en la depresión, y el no quererte levantar, el no querer comer, el no querer bañarte te hizo que te hundas más en la depresión. Se dice que hay personas que nacen deprimidos, se dicen que hay personas que heredan la depresión de sus padres, de sus abuelos. No es que hereden una depresión como el color de los ojos o como la forma del cabello. Heredan el conflicto que genera esa depresión, y es ahí donde nosotros debemos de ponernos las pilas, aunque a veces estén medio gastadas, debemos de ponernos las pilas para romper con esa atadura al pasado que nos hace seguir repitiendo patrones de conducta, de cualquiera. Cuando en tu familia sucede algo, seguramente hoy, cuando en tu familia sucede algo hoy, ahora en este tiempo, en esta vida tuya, seguramente hace varias generaciones sucedió algo que era igual o lo contrario. Es por eso que se debe averiguar, es por eso que se debe de saber cómo es la familia anterior. Y es aquí, si tuviste un abuelo alcohólico, o tú eres alcohólico, o no quieres el alcohol ni para cuando te van a vacunar. Siempre se va uno al extremo, para rechazar o para repetir. Esto es bien importante cuando se hacen las sesiones de terapia. Es bien importante saber más o menos, lo más que se pueda, cómo es que vivía la familia hace 2, 3 generaciones, cómo es que fue el embarazo de cuando tú naciste. Tal vez eres mujer y esperaban hombre, tal vez eres hombre y esperaban mujer, tal vez antes de ti hubo un aborto, un niño que murió al nacer o murió muy chiquito. Son muchísimas cosas las que se ven en 1 hora, en 2 horas, y es ahí donde se empiezan a ver los cambios, cuando empiezas a comprender que lo que te está sucediendo no es algo que tú mereces, no es algo que tú buscaste, es algo que simplemente sucede porque se tiene que repetir. Es como en la escuela, que creo que ya no se usa. En la escuela de mi época, cuando no hacíamos bien las cosas, nos ponían a repetir la página de la escritura, qué sé yo. Es lo mismo que sucede con la vida. Mientras tú no veas lo que está sucediendo, mientras tú no te des cuenta, mientras tú no aceptes que no es tuyo, lo vas a seguir repitiendo tú y tus hijos y tus nietos, como se ha venido repitiendo antes. Entre estos, la depresión. Es por eso que se cree que la depresión es hereditaria, como el cáncer y como muchas enfermedades como la diabetes. Se cree que es hereditaria, y no es lo que se hereda. Lo que se hereda es el conflicto. Así de simple, lo que se hereda es el conflicto, no la enfermedad. El conflicto hace la enfermedad porque lo dejamos pasar, porque lo dejamos crecer, porque no lo solucionamos. Es así de simple, tan simple que cuesta mucho trabajo creerlo, pero se puede comprobar. Se puede comprobar, y puedes decir tan fácil que era, que en 3 y 4 meses, en un mes, salgas de algo en lo que traías de hace 10 o 20 o 30 años. Es bien importante ir conociendo los modos, las maneras que hay de sanarnos. Es bien importante aprender a leer. Es bien importante aprender a comprender lo que leemos, porque también sana, también leer sana, porque te abre la mente, porque vas comprendiendo, porque te comprendes a ti mismo, porque comprendes al otro, porque comprendes a tu pareja, porque comprendes a tus padres, a tus hijos, a tu jefe, porque no falta alguien que escriba, no sé, un post, un cuadrito, un dibujito, donde haya una frase que te haga clic completamente a algo,
que para ti es difícil o es importante o es duro o es pesado o es conflictivo o te ha hecho llorar, y a veces es una palabra o una frase de una persona que ni conoces, aguas, que tampoco se trata de que todo quieras que se te solucione por medio de lo que lees. También hay que pensar, también hay que vivir, también hay que observar, también hay que observarte. ¿Qué tanto de lo que tú estás viviendo es tuyo? ¿Qué tanto de lo que tú estás viviendo es lo que crees que es tuyo? ¿Qué tanto es lo que tú estás viviendo porque lo aprendiste, porque quisiste? ¿Y qué tanto de lo que tú estás viviendo lo aprendiste por imitación? Esto también lo tenemos que ver. Esto también tenemos que verlo, esto también es importante, esto también nos hace libres de enfermedades, libres de ataduras, libres de conflictos. También esto ayuda. De una manera o de otra siempre vamos buscando un modo de estar cada vez mejor. Y un modo de estar cada vez mejor es no permitirnos llegar a una tristeza extrema que nos mande a la depresión. De la depresión lo difícil de salir es porque uno queda sin fuerzas, uno queda sin ganas, uno queda sin ánimo de salir. Simplemente ya nada importa. Ya me puedo morir y ya nada me importa. Ni mis hijos, ni mi mujer, ni mi marido, ni mi trabajo, ya nada me importa. Ni siquiera como, ni siquiera me baño. Esto es lo que hace difícil el pensamiento negativo, el pensamiento, ¿cómo lo podemos decir? El pensamiento de que no importa nada. Esto es lo que hace más difícil la salida de la depresión. Y lo sabemos, y lo saben ustedes. Muchos de ustedes lo han vivido, muchos de ustedes lo han experimentado. Y han salido. Qué bueno que en 2 años, qué bueno que en 3 años. Hay algunos que han durado 20 y 30 años y han salido también. Han salido también, no completamente rápido como uno quisiera, pero lo han logrado tal vez en 1 año, tal vez en 2 años. Pero si nos damos cuenta que venían desde hace 30 y 40 años con la depresión, en 1 año y en 2 años que la vayan soltando completamente, y ya es ganancia. Ya es ganancia. En este tiempo tenemos que aprender a vivir de acuerdo a los cambios que se están dando. Tenemos que aprender a vivir de manera más abstracta. No todo es una pastilla para tomar. Tenemos que darnos cuenta que así es. Eva Rocha dice, todo lo que dices es cierto. Sí, a veces algunas de las cosas que digo son verdad, a veces algunas de las cosas que digo solamente son cosas que pienso. Y no tienen que creerme lo que yo diga, compruébenlo. De verdad, yo sé que es fácil, yo sé que es sencillo, yo sé que es simple, porque muchas de las cosas las he comprobado por mí, conmigo, y otras, las he comprobado con algunos de ustedes, y yo sé cómo es que se resuelven. Yo he comprobado, yo he visto, casi he palpado cómo las personas en 2 horas o en 3 horas o en 1 mes son otras, completamente otras, solamente aprendiendo a cambiar los pensamientos, solamente aprendiendo a pensar, solamente aprendiendo a cómo pensar, cómo quitar un pensamiento y poner otro, cómo quitar una manera que tienen de ver, de sentir, de emocionarse, y cambiarla por otra manera, quizá más fuerte, quizá más débil. Se va buscando un equilibrio, y esto va haciendo que la persona empiece a sentirse sana, que no es lo mismo que saludable. Se empieza a sentir sana, se empieza a sentir libre, se empieza a sentir fuerte emocionalmente. Muchísimos cambios se van viendo, dice Agustín Rayas. Sí, María, es cierto lo que estás diciendo. Gracias, Agustín. José Luis Ramos dice, gracias a tus consejos
He sabido lidiar con la depresión y ya no tomo pastillas y me siento mucho mejor. Sí, claro que sí. Claro que sí, la gente va cambiando, cambia la mirada, la forma de vivir, la forma de comer, la forma de caminar, la forma de hablar. Cambia muchísimo las personas cuando no tienen depresión. Eva Rocha, el panadero con el pan, yo quiero una concha de chocolate. Pasa tantas veces que yo nada más escucho el ruido. Yo nada más escucho el ruido. Teodosio Cervera Vilas, buenas noches, prima. Y no está aquí mi gente para pedirles que compren la concha y aquí te la pongo. Aquí te la pongo para que la veas. Y hoy que ha sido un día aparentemente sin tanto calor, se antoja un chocolate caliente con una concha de chocolate. Chocolate más chocolate. Pues así es, jóvenes, así es con la depresión. Es un tema que pidieron y lo pidió una persona, entre las 3 o 4 que lo pidieron, lo pidió una persona que estuvo muy, muy mal hace, ¿qué serían? 2 años, 3 años, muy, muy mal. Es de las 2 personas por las que he temido por su vida cuando estamos trabajando. Y una, felizmente, haciendo lo mismo de siempre, y la otra felizmente hizo cambios en su vida. El panadero con el pan, qué buen oído tienes. Y yo creo que ya les dejo, ya tenemos 37 minutos con un tema que nada más se trata de cambiar pensamientos. Yo creo que se los escribo 1 o 2 veces todos los días y han de estar mareados de que yo les escriba lo mismo. Pero es completamente indispensable aprender a pensar. Es completamente indispensable transformar tus pensamientos para que tú te transformes. De otra manera no vas a poder, ni con el positivismo, ni con los mantras. ¿De qué te sirve estar 1 hora con tu OM si vas a estar 23 horas pensando estupideces, con el perdón de la palabrita, pensando tonterías? ¿De qué te sirve? ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está la congruencia? ¿Qué se dice? Que el hacer, el pensar y el decir deben de ser uno solo. Es verdad, no es nada fácil, a veces no podemos, pero podemos empezar por el pensar. Podemos empezar por pensar lo que yo quiero para mí, pensar lo que yo quiero, pensar lo que me gusta, pensar lo que creo que es mejor, pensar lo que no me hace daño, pensar lo que no me quita el sueño. ¿Por qué te vas a poner a pensar en que va a venir un huracán y se va a llevar el techo de tu casa cuando ni siquiera está lloviendo? ¿Por qué no mejor piensas que estás en la orilla del mar remojando tus pies? Así te vas a dormir más tranquila. No tengamos pensamientos que nos lleven al futuro incierto, sobre todo si tenemos miedo del futuro, porque eso nos va a quitar el sueño, eso nos va a crear ansiedad, nos va a crear depresión. No podemos controlar. No podemos, no es que no podamos porque yo quiero pero no puedo. No, es que no se puede, es que no hay manera. Un pastor cristiano una vez me dijo que la depresión era vanidad, era ego. Bueno, el ego muchas personas lo toman que una persona tiene ego porque es vanidosa, es verdad. Pero el ego que se maneja ahora, o al menos el ego del que yo hablo, es el ego que es el subconsciente, que es el que nos quiere manejar. El ego mío, todos tenemos, miente quien diga que no. Nada más que le debemos de bajar 2 rayitas. No debemos permitir que el ego sea siempre el que nos maneje. No debemos permitir que como yo así hago las cosas y yo así las voy a seguir haciendo, porque yo digo, porque yo quiero. Esa es una manera de ego. No es vanidad. O como tu pastor lo ve, tal vez sí. Es una manera de ser terco, es una manera de creer que las cosas se tienen que hacer como tú dices que se hagan, porque así estás acostumbrado, porque no quieres hacerla de otra manera, aunque tú sepas que el resultado va a ser
lo que ya sabes que va a ser, es por eso que lo quieres, es por eso que tu ego quiere que hagas las cosas igual, porque no quiere transformarse. Eres tú misma, eres tú mismo, que no quieres que las cosas cambien porque no quieres sufrir. Pero no te das cuenta que el hecho de seguir haciendo las cosas como las has hecho durante tus 40 años de vida, te va a dar el resultado que te dio hoy, que tampoco es el que quieres. Entonces, ¿no es mejor bajarle un poco al ego, hacer una transformación de pensamientos y entonces tal vez 50-50, tal vez el nuevo resultado sea el que sí quieres? Con el solo hecho de cambiar algo ya es ganancia. Y vivir 40 y 50 años comiendo siempre lo mismo porque mi mamá eso nos daba de comer, sí está cansado. Y vivir 40 o 50 años pensando igual, porque así es como me dijeron que era, está cansado. Y yo pienso que va a llegar en el día, Julio Salas, buenas noches, ¿cómo estás? Yo pienso que va a llegar el día y pronto en el que todas las personas vamos a tener que darnos cuenta que las cosas que estamos haciendo como ayer y como antier y como hace 20 años no es lo mejor, porque estamos viendo en lo que nos estamos convirtiendo. Estamos cuidando al planeta para dejarle un planeta limpio a los hijos, pero no estamos dejando buenos hijos al planeta. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? Estamos haciendo la mitad de las cosas y tiene que llegar el día en que todo se haga bien. Así como plantamos árboles para dejar un buen planeta a los muchachos, tenemos que hacer unos buenos muchachos para dejarlos en el planeta. Tenemos que, es que todo es dual, todo es dos. Cuando llega el momento en el que estamos hablando, al menos a mí me pasa, llega el momento en que estoy hablando, en el que estoy escribiendo, y me doy cuenta que es que todo es dos, donde lo buscas. Victoria Ramírez, buenas noches, ¿cómo estás? Creo que bien. Esto es lo que tenemos que ver. Depresión. Ni siquiera digan es mi depresión. Es que yo tengo diabetes. ¿La tienes? ¿Y dónde la tienes? ¿En una bolsa, en una cajita? ¿Dónde tienes la diabetes? Yo tengo depresión. ¿Dónde tienes la depresión? Tú solo estás decidiendo que es tuyo. Tú te haces dueño de las enfermedades. Cuando yo no había estudiado nada de esto y alguien decía, tengo gripe, o tengo tos, yo les decía, pues suelta tu gripe, suelta tu tos, deja que otros también tengan, no nada más tú. Yo lo decía de broma y ahora me doy cuenta que exactamente así es. Suéltalo, no es tuyo. Julio Salas Román, claro, con la tercera guerra mundial que se viene, es lo que se dice. Y si nos metemos a la guerra mundial vamos a tener que hablar de política, y es un tema que a muchos no les gustan, pero sí te voy a decir algo. Si la tercera guerra mundial se viene, es porque nosotros somos responsables, nosotros, todos los seres humanos somos responsables de esto, porque en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, hay guerras mentales, se pelean a puñetazos también. Entonces es lo que hemos buscado, nosotros nos hemos dirigido a eso, nosotros lo hemos hecho. Y también la guerra mundial empezó con un pensamiento. Yo no sé de quién empezó con un pensamiento, y si se hace, pues bueno, no podemos hacer nada por evitarlo uno por uno. Pero hay tantísimas personas, en verdad, tantísimas personas dejando de hablar de la guerra con miedo. Hay tantísimas personas deseando que no se haga, más bien hay tantísimas personas abogando para que haya paz, que yo dudo muchísimo, tal vez me equivoque, yo todavía en esta vida no se me permite adivinar, y yo dudo mucho que haya guerra. Dudo mucho que haya guerra, ni biológica, ni de armas. Lo dudo mucho.
Marce González, ¿cómo estás, hermosísima? Alemania, ¿quieres decir Hitler? Esta fue la Segunda Guerra Mundial. Y hay dos versiones de la historia de Hitler, Julio. Hay dos versiones y como ni tú ni yo vivimos esa época y aunque lo hubiéramos vivido, no estábamos junto a Hitler para saber cuál era su verdad. Bueno, recuerda que la historia, recuerda que los libros nos cuentan lo que fue conveniente en ese tiempo y recuerda que los libros se han editado y se han cambiado muchas veces para hacerlos de acuerdo a lo que es conveniente hoy. Así que la historia es para leerla, para entretenerte un rato si no tienes algo mejor que hacer. No es algo en lo que se pueda creer porque nos cuentan las cosas de diferente manera. Nada más observa cómo es que en tu tierra llegó la modernidad y cómo llegó acá. Sí, Eva, es que no es un solo tema. Si tú sigues hablando, si tú sigues preguntando, si tú sigues opinando, seguimos. Y si alguien habla de otra cosa, se debe de dar respuesta. Y creer en que va a haber una tercera guerra mundial, por supuesto que tiene a muchas personas deprimidas. Por supuesto que tiene a muchas personas asustadas. También es un motivo para muchas personas para estar deprimidos porque piensan que van a morir, porque piensan que su familia. La depresión se da más en mujeres que en hombres porque yo creo que se da más en mujeres porque habemos más mujeres, por un lado. Y por otro lado se da más en mujeres porque la mayoría de las mujeres nos ocupamos de la casa. El hombre te da 3 pesos y te dice ve cómo le haces y tú tienes que hacer que esos 3 pesos rindan como 5. Y debe de ser para deprimirse tener que hacer tanto con tan poco, la responsabilidad de los hijos. El trabajo de ama de casa es un trabajo que no es valorado. El hombre trabaja 8 horas al día, la mujer trabaja 20. Y las 4 que duerme las duerme con un ojo abierto por si un niño se despierta o por si alguien trata de entrar a la casa. El trabajo de la mujer que no trabaja por dinero en la calle, en algún lugar, el trabajo de ama de casa es un trabajo no valorado y es un trabajo que es normal que lleve a la depresión. Es normal porque, sobre todo porque la mujer cuando está en la casa tiene muchísimo tiempo para pensar. La mujer en la casa tiene muchísimo tiempo para pensar y esto también es algo que los lleva a darle vueltas y vueltas y vueltas a las mismas cosas y es normal, es natural que se depriman. Y es que ahora cuando vas a un doctor es bien fácil que te digan, ¿está usted deprimido? En lugar que te pregunten, en lugar que te digan, en lugar que te digan, váyase, maquíllese y salga, vaya al parque a caminar con sus hijos, te dan unas pastillas para que te duermas. Ahora es muy fácil que cualquier persona, el 70% de las mujeres se deprimen porque es muy fácil decirles, deprímase en su cama con su pastillita y deja de molestar al marido. Es así, estamos en una sociedad machista. Y del 30% de los varones que se deprimen, la mayoría son cuando ya son personas de la tercera edad que ya no tienen, ya no trabajan, ya están jubilados, ya sus hijos son grandes, ya la mujer hizo su vida, se la pasa bordando, viendo telenovelas, ya él no tiene cosas que hacer y ya no ocupa sus 8 o 10 horas del trabajo, ya no tiene que levantarse y a dónde ir. Va cambiando, entonces empiezan a sentir que su vida va terminando y claro que les tiene que deprimir porque no se prepararon para lo que iban a hacer el día que fueran unas personas jubiladas, no tienen amistades, todos, la mayoría siguen trabajando o los que ya se jubilaron cerca de la fecha de ellos están igual, están en su casa tal vez encerrados cuidando niños, entonces después de que trabajaron 35 o 40 años y para viajar o para dedicarse a pintar,
lo que hacen es cuidar nietos, entonces por supuesto que se tienen que deprimir. Pero esto nos sucede porque no sabemos decir no. Porque si los hijos llevaban a la niñera a su casa, o porque si los hijos llevaban a los niños a la guardería, ahora ven que la mamá y el papá están sin qué hacer, les llevan a los niños para que se entretengan. Y yo creo que cada edad tiene las cosas que tiene que hacer, que debe de hacer de acuerdo al momento que se está viviendo, y los hijos no debemos de hacer uso del tiempo de los padres, porque tienen derecho a vivir sus diferentes épocas, sus diferentes secciones de vida, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la ocupación, y así se evitarían muchas depresiones, muchas personas deprimidas. Ahora, Lulu, ¿cómo estás? Muchas personas deprimidas porque si le dice, mami, te traigo a los niños, no puedes decir no porque se va a ofender tu hija, se va a ofender tu hijo. Entonces estás haciendo algo que no quieres hacer y eso te deprime. Es normal, es natural, la depresión es hacer las cosas que no queremos hacer. Si tú haces las cosas que tú quieres hacer, vas a ser una persona feliz, contenta, amable, sonriente. No importa que estés barriendo calles, si es lo que te gusta hacer, porque hablas con la gente, porque estás en la calle, porque la satisfacción de ver limpio, por lo que sea, te vas a sentir bien. Pero si tú estás haciendo las cosas que no quieres hacer, sea lo que sea que hagas, te vas a deprimir porque no estás a gusto. Victoria Ramírez dice, muy cierto, sí, eso sucede, los hijos tienen la creencia de que somos propiedad de ellos para siempre, y no es así, no es así, debemos de tener tiempo para nosotros, no importa que ya no trabajemos, no importa que ya tengamos 60 o 70 años, si tienes ganas de dormirte a las 3 de la mañana, te puedes dormir a las 3 de la mañana, pero si te traen los nietos a las 6 de la mañana, te tienes que acostar a las 10 de la noche, aunque estés dando vueltas y vueltas en la cama, y entonces te vas a deprimir, te vas a levantar de mal humor, vas a estar cuidando a los nietos, y no es lo que tú quieres hacer. ¿De qué se trata esto? Aprendamos a decir no, y también así le vamos a estar diciendo no a algunos de los conflictos que nos traen enfermedades a la vuelta del año, a la vuelta de 3 meses, qué sé yo. Aprendamos a decir no. Y con esa palabra que se diga de verdad, aunque los demás se molesten, será su problema, será su asunto. Escribí hace rato que la vida es única, la vida no se repite, cada momento se va, no se va día a día, no se va año a año, se va momento a momento y no regresa. Y cuando tengamos 10 o 15 años más, a los que somos mayores o a los que no son mayores, cuando tengan 10 o 15 años más, se van a dar cuenta de qué he hecho en mi vida, qué he hecho de mi vida. Y luego nos preguntamos, ¿por qué se deprimen? Porque se dan cuenta que no hicieron nada, porque se dan cuenta que lo único que hicieron de su vida fue para los demás, porque se dan cuenta que lo que hicieron de su vida para ellos mismos nada más fue comer, dormir y trabajar. No lograron nada más. Lograron su casa para los hijos, lograron dinero para los hijos, y para ellos, ¿qué lograron? Ni libertad, porque se cree, porque tenemos la creencia de que como tenemos hijos, tenemos todas las obligaciones para los hijos. Y no, hay límites. Y tenemos que aprender a poner límites. Tenemos que aprender a decir no. Tenemos que aprender, aunque nos haga sentir mal, nos va a hacer sentir mal un día o 2 días, no 20 años, no 10 años. Y aunque a los hijos o a las hijas les haga sentir mal, les va a hacer sentir mal un día o 2 días, luego se tienen que acostumbrar. Porque si no lo hacemos nosotros, ellos van a repetir lo mismo. Tenemos que hacer nosotros el cambio para que se rompa esta cadenita y ellos, los mismos hijos, las mismas hijas, con sus hijos no repitan lo que se ha hecho con nosotros.
En alguien tiene que entrar la cordura, y qué bueno, qué mejor que sea hoy. ¿Para qué esperar 10 o 15 o 20 años a que los nietos crezcan para que nuestros hijos sean los que tomen la decisión, si podemos hacerlo de una vez? Vamos adelantando, vamos muy atrasados, vamos muy atrasados con respecto al mundo. Nos estamos quedando muy lejos de lo que se espera, y estamos en el camino y estamos aprendiendo y estamos tratando de hacerlo. Gracias, José Luis. Sí, es cierto, debemos de aprender a decir no, si es a lo que te refieres. Debemos aprender a decir no, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que no exista el quién sabe. Y les dejo, ya tenemos 56 minutos casi. Les dejo. Me gusta que pregunten, me gusta que saluden. Es bueno que haya interacción, aunque yo me salga del tema, realmente todo es lo mismo, y si aprendemos a pensar, nos vamos a dar cuenta sin que otra persona nos lo venga a decir. Esto también es importante, que no creer lo que te digan, sino que lo que te digan lo compruebes, porque ya basta de creer lo que te dijeron solo porque te lo dijeron. Ya es tiempo de que lo que te dicen lo compruebes por ti mismo, y entonces digas es verdad o no es verdad. Así de simple y así de sencillo. Y les dejo ya, es casi una hora con ustedes, y saben que no me gusta pasarme mucho, ocuparles mucho, robarles mucho de su tiempo, que es bien poco y está medido. Hasta luego. Gracias.